Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. La verdad es que estoy feliz de tener de regreso a Adrián, que bueno, eh, ha hecho muchísimas cosas. Yo sigo encantada con sus redes sociales, con la forma de comunicar, con todo lo que nos comparte. Y la verdad es un lujo tenerte de regreso. Muchas gracias, Adrián, por hacernos un espacio, sobre todo entre todos tus proyectos que tienes, venir y darnos este tiempo. Te lo agradezco mucho. Bueno, Carla, pues hola de nuevo y hola a todas las personas que nos están escuchando. Para mí, vamos, un gustazo y un placer el compartir contigo estos espacios, porque vamos, la otra vez también yo creo que fue algo súper nutritivo, que nos lo pasamos súper bien en esta conversación y oye, pues yo creo que hoy va a ir en la línea de lo mismo, de poder disfrutar y poder compartir con personas que nos escuchen y que les interesan todos estos temas. Claro, no, hombre. Y la verdad es que ha tenido yo he tenido mucha gente después del podcast, meses después, que me siguen poniendo likes o que hacen comentarios. Entonces, bueno, es algo que se necesita oír y además que si no lo hablamos, lo decíamos antes, ¿no? Hay cosas que tenemos que repetir una y otra vez hasta que creen conciencia y luego bajen de la conciencia a poderlo lograr. Entonces, pues te agradezco muchísimo. Si no saben quién es Adrián, pues vayan al primer episodio porque ahí está muy bien descrito, pero si quieres decirnos un poquito a qué te dedicas hoy, algo rápido. Vale, pues yo trabajo como psicólogo sanitario, que soy especialista en TCA y luego aparte trabajo también como psicólogo deportivo. Entonces, llevo un poco la mayoría de esos casos en consulta y luego aparte pues hago retiros, cursos, formaciones en empresa. Bueno, me gusta a mí ahí tocar varios palos. Claro. Oye, y además todos padrísimos porque, o sea, padrísimos en el sentido de que uno se alinea con el otro, no están separados. Entonces, de repente, aunque digas, es que trabajo con psicología del ejercicio y TCA y luego psicólogo, de repente yo siento que tienes pacientes que ocupan esas tres áreas, ¿no? Y que si no tuvieras una, te hiciera falta la otra. Entonces, pienso que también la misma experiencia te ha ido ligando a estudiar y a buscar nuevos nichos por ahí. Mm. Totalmente, y que la verdad que también hay que decirlo, yo soy un afortunado porque me puedo dedicar a las áreas que quiero. También es verdad que luego a mí me gusta variar y tocar cosas diferentes, pero bueno, pues dentro de lo que es el deporte, la salud mental y la alimentación, pues por suerte, sea en la consulta uno a uno, en formaciones, talleres o retiros, pues oye, tengo la suerte de poder dedicarme a eso y la verdad que, vamos, pues me encanta, ¿qué te voy a decir? No, y se ve, o sea, no me lo tienes que decir, se ve con la pasión que lo haces, entonces, y creo que eso es algo que comunica y comunica mucho y abre la posibilidad a que las personas se puedan identificar con tu trabajo, con tu proyecto y que se sientan cómodos, ¿no? Entonces, justo hoy quiero hablar como de algo que hablamos la primera ocasión, pero que hay muchas cosas todavía ahí en el tintero que quedaron y creo que las pudiéramos retomar. Eh, esta trampa de la masculinidad, porque yo no puedo hablar de esa trampa, yo la puedo ver desde fuera, pero creo que tú sí la puedes experimentar. Y tal vez mi primera experiencia o mi primera pregunta sería, ¿cómo te encontraste por primera vez con este concepto de la masculinidad? ¿Cuándo empezaste a decir, oh, esto es masculinidad? ¿Cuándo lo integraste a ti? Porque no lo sé si desde niño, como sucede igual que con las niñas, ya sabes, desde niño es las Barbies y maquíllate y tato. ¿Cómo sucede esto en los hombres? Pues a ver, yo creo que o sea, lo primero de todo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que estos conceptos de masculinidad o por el contrario la feminidad también son conceptos que sobre todo tienen que ver con el ámbito social y con el ámbito cultural, ¿no? Con lo que social y culturalmente se ha creído que hombres y mujeres pues deben comportarse o qué es lo que socialmente debemos esperar de un rol o de otro, ¿no? Ya. Yeah. En el caso de los hombres, pues evidentemente, bueno, como bien tú decías, eso lo vamos viendo, ¿no? Desde pequeñitos, que esto, en una de las clases que yo doy en un máster sobre TCA, una de las diapositivas, ¿no? Que enseño cuando doy el módulo de TCA y hombres, enseño pues un poco los modelos referentes que hemos tenido, pues los hombres de mi generación, que yo ahora mismo pues tengo 32 años más o menos, y saco pues de diferentes cómics, libros, ¿no? Saco a Thor, a Hulk, a personajes de videojuego, hombres, y claro, y tú te fijas y dices, hostia, o sea, tienen todos unos cuerpos, o sea que el brazo es como el cuerpo entero, ¿no?
Entonces, Total. claro, a los hombres también, ¿no? Desde pequeñitos se nos transmite una serie de modelos, ¿no? De modelos sociales, culturales, de cómo comportarnos, lo que se espera de nosotros, incluso también de cómo debemos sentir, ¿no? Que al final, evidentemente, pues eso en una sociedad que cada vez pues se va abriendo más y ya no se va encajando tanto en unos roles de género, ¿no? Sino en unas características individuales de la persona, al final lo que te encuentras es pues un grupo social moldeado por la idea de lo que debe ser y todo ese grupo social tratando de cumplir ese ideal para ser o sea, para ser aceptados socialmente y sobre todo aceptados dentro del mismo grupo, porque luego esa es otra, ¿no? Si entre los hombres no demostramos con un poco esos rasgos o esas conductas que están asociadas a la masculinidad, pues surge como un poco el rechazo, ¿no? O las connotaciones que hay asociadas a todo lo que no es masculino es débil, flojo, etcétera. Claro. Oye, en tu vida personal y por supuesto con las personas que acompañas, ¿ves que o sea, esta frase tal vez no sé si se diga sí o no, pero esta es la manera de ser hombre o existe una manera para ser hombre, o sea, esté alrededor sobre todo de tu generación? Yo soy una generación mucho más arriba, o sea, cuando hablabas tú de los Avengers, yo decía He-Man o cosas así, porque somos de generaciones distintas, pero más o menos eh, un poco la referencia, pero tu generación y generaciones abajo, todavía existe esta manera de los hombres son así, las mujeres o los hombres no hacen esto, las mujeres sí. ¿Existe todavía ese? A ver, yo creo que cada vez se está disipando más, ¿no? Como esos roles de género tan cerrados de los hombres deben hacer esto y las mujeres deben hacer esto. O sea, cada vez estamos viendo un poquito más esa apertura, de decir, bueno, pues cada persona es como es y se despliega también en base a su personalidad, a su historia, a sus aprendizajes. Pero bueno, pues es verdad que como esto es algo relativamente nuevo, entiéndeme, ¿no? O sea, esto se viene hablando desde hace muchísimos años también con el feminismo y todo, pero ahora es cuando está cogiendo un poco más de fuerza, se están rompiendo todas esas creencias rígidas, ahora que también se ha normalizado mucho más la salud mental y sobre todo se está visibilizando, ¿no? A nivel, pues, aquí un poco por lo que me toca, a nivel masculino, los problemas de seguir a rajatabla, ¿no? Ese rol de cómo deberían ser los hombres, porque al final también, fíjate, sin entrar tampoco en si hombres o mujeres tienen que cumplir los roles, ¿no? Las conductas o los rasgos de personalidad o las características que se asocian a esa masculinidad o a esa feminidad también tienen su parte constructiva. Es decir, no es algo malo el decir, oye, soy una persona empática o soy una persona que tiene capacidad de decir las cosas con firmeza, ¿no? De marcarse un Claro, objetivo e ir a saco. El tema viene cuando tu identidad se asocia o se liga a esa serie de características o conductas y es yo soy esas conductas, ¿no? En vez de claro, entender que, oye, estas son formas en las que las personas nos desplegamos a la hora de relacionarnos y nada tiene que ver con quién soy. Que es verdad que sí que, pues, o por lo menos, ¿no? También hoy estamos hablando más de masculinidad, que yo observo también, evidentemente, yo no tengo la verdad absoluta, ¿no? Pero claro. sí que podemos ver que muchos hombres pues reproducen ese patrón. Es verdad que cada vez más hombres cuestionan ese punto de masculinidad tóxica, ¿no? Para meternos también en un punto de decir, oye, pues yo me puedo sentir cómodo con mi masculinidad, ¿no? Con las características que están asociadas a eso, pues la firmeza, la dirección, el proveer, un poco todo esto, pero también desde una parte constructiva y sobre todo que a día de hoy ya, o por lo menos quiero pensar que ya tenemos que ir entendiendo que esto es de hacer equipo, ¿no? Que también se ha generado mucho la guerra entre hombres y mujeres y lo que no lo que tenemos que entender es que ni mujeres van solas a ningún lado ni hombres tampoco van solos a ningún lado. Aquí tenemos que ir todos de la mano. Me encanta esto que dices, o sea, al final no se trata de géneros, sino se trata de comunidad, porque nos necesitamos unos a otros y nos construimos unos con otros, ¿no? Entonces, también la parte que dices de
ok, o sea, en realidad no tiene malo, son rasgos, no tiene nada de malo, son rasgos propios de cada individuo, ¿no? Y esta última parte que lo voy a ligar con la apertura de la salud emocional y toda la salud que te puedes ahora acercar mental a psicólogos, a tratarte como mucho más abierto, pero ¿cómo impacta ahora o cómo impacta a las nuevas generaciones esta masculinidad tóxica con la parte emocional? O sea, ¿hay un impacto realmente? Sí, o sea, hay un impacto, pero vamos, directo con respecto al ámbito emocional, porque al final una parte de esta masculinidad, ¿no? Lo que promueve casi es como el estar desconectado de esas emociones, ¿no? Como a veces se habla de decir, no, hay que hacer las cosas a pesar de las emociones. Da igual lo que estés sintiendo, que tú tienes que sacar las cosas adelante. Bueno, a ver, habrá que ver también, porque sobre todo lo que decimos, ¿no? Las emociones, yo siempre lo cuento igual, son mensajeras que nos vienen a hablar sobre algo que nos está pasando y nos vienen a hablar sobre una necesidad y a traernos un mensaje. Y claro, si, digamos, tu propio rol de género ya te está enfocando en que para ser hombre tienes que desconectarte de las emociones, pues mal empezamos. Ya nos estamos desconectando de una guía o de una brújula que tenemos todos los seres humanos, incluso los animales también, en la vida, que lo estamos entendiendo como algo que es malo sentir, que hay que desconectarse, y precisamente yo es lo que digo siempre en las sesiones, o sea, las emociones, nosotros somos el canal. Cuanto más abiertos estamos y dejamos pasarlas, antes cumplen su función. Cuanto más nos resistimos y nos cerramos a que pasen, se van acumulando, 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 y eso es lo que luego pues también vemos a veces en los hombres, ¿no? Es decir, no expreso, no expreso, no expreso, no expreso, y de repente un día, ¡pum!, estallo, ¿no? Es decir, bueno, es que eso también va a afectar a nivel de salud mental, de salud emocional y sobre todo lo que decíamos, que no nos permite tener un aprendizaje real, ¿no? De una vida, pues vamos a poner que vivimos 80 años, es que vamos a estar 80 años de la mano con las emociones, o sea que Sí, mejor que aprendamos a llevarnos bien con ellas y sobre todo lo que te decía, ¿no? Que entendamos que las emociones son brújulas, que no están para hacernos daño y que sobre todo sentir cualquier tipo de emoción, sobre todo las que están asociadas más a esta masculinidad tóxica que se rechazan, ¿no? La tristeza, la vulnerabilidad, la sensibilidad, la empatía, todo eso son una maravilla de emociones. Lo que pasa que también nos tienen que enseñar a abrirnos a ella y ver qué es lo que pasa cuando la sentimos, no, no directamente a desconectarnos, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que luego en un momento que la vida te pone estas emociones por fuerza, no sabes ni lo que te está pasando. claro. Claro, y tocaste una cosa que te iba a preguntar, justo la vulnerabilidad, o sea, cómo se vive la vulnerabilidad dentro de lo masculino, cómo construye, porque eh, a mí me ha tocado preguntarles a hombres, ¿no? O sea, simplemente la palabra vulnerabilidad causa ya una emoción dentro, o sea, como incluso en muchos un rechazo. A ver, claro, o sea, porque al final, si estamos hablando, ¿no? De que esta masculinidad está asociada a no mostrar las emociones, no mostrar la sensibilidad, no mostrar cuando las cosas me duelen, ¿no? Y aparte que también desde este enfoque de masculinidad tóxica entendemos que vulnerabilidad es igual a debilidad y nada tiene que ver. La vulnerabilidad Eh, significa que las cosas te afectan. Punto. No, no, no tiene más, ¿vale? Y al final ahí hay que entender que a todo ser humano, hombre, mujer, como se identifique cada persona, las cosas nos van a afectar. El problema viene que, pues un poco en el ámbito social de los hombres, de lo masculino, ¿no? El mostrar que algo me duele, eso es una cosa que muchas veces se ha rechazado y sobre todo se ha juzgado mucho, ¿no? Cuando los hombres exponemos la vulnerabilidad, entre nosotros muchas veces tendemos a juzgarnos. Aunque también te digo, ¿vale? Que aquí tengo que tirar una bala a favor de los hombres. Yo, por ejemplo, en mi grupo de amigos, ¿vale? De toda la vida, que llevo con ellos desde el colegio desde los 8 años, la verdad es que mi experiencia ha sido que sí se puede abrir la vulnerabilidad entre hombres, ¿no? En un grupo seguro, en un grupo en el que se respeta eso, se empatiza también, ¿no? ya, ya. Y que también eso es posible. Es verdad que luego pues hay muchos hombres que no están educados en eso y lo que te vas a encontrar pues es este hombre cortado por este patrón mental de conducta y emocional
que todo lo que es vulnerabilidad es rechazar, eso es debilidad y al final estamos confundiendo términos y estamos viviendo o comportándonos en base a esa confusión cuando es lo que te decía, nada tiene que ver, o sea, al final el asumir o aceptar que algo nos afecta, eso pues lo primero es el primer paso para poder empezar a digerirlo. Si yo me creo invulnerable a las cosas, pues mal voy, porque efectivamente nadie es invulnerable a la vida, ¿no? Por así decirlo. Lo que sí es que luego, pues evidentemente, lo que podemos encontrar aquí ya, que puede ser cortado más por un patrón social, un patrón cultural, ¿no? Y habría que ver también a nivel de diferencias individuales el, el cómo a lo mejor hombres y mujeres afrontamos los problemas emocionales o las situaciones emocionales, ¿no? El decir, Claro, oye, ¿qué patrones tenemos cada uno de cara a afrontar estas cosas? claro. O sea que, por ejemplo, se enfrenta o hay un patrón distinto para enfrentar la emocionalidad entre mujeres y hombres. Bueno, o por lo menos lo que podemos leer un poco a nivel de ciencia y lo que podemos observar, es verdad que hombres y mujeres, sobre todo, si digamos no han hecho un poco como esta deconstrucción de esta parte social y cultural, al final lo que vamos a encontrar, ¿no? Es que los hombres tienden a enfocar o a afrontar todo este tipo de situaciones o problemas emocionales desde el hacer, desde la Claro. actividad, desde el no pararse a conectar con ellos, es decir, conectan con ello, pero en movimiento, ¿no? Frente a lo mejor al que pueden tener las mujeres, que es más en un primer momento el afrontamiento de pararse a conectar, dejarse sentir, el buscar ayuda o sororidad, ¿no? Como se dice, o apoyo en el grupo de mujeres, ¿no? Muchas veces, claro, la diferencia entre buscar apoyo y tener un sostén social a decir, no, yo tiro para adelante, tiro para adelante, tiro para adelante, pues al final también, evidentemente, eso puede pasar factura. Claro. Precisamente, ¿no? Lo decía hoy en una sesión. El ser humano, como llega más lejos, es acompañado. Seas hombre, seas mujer o seas lo que Que quieras seas. ser. Sí, sí, claro, no, y tienes toda la razón, o sea, y esta parte, ¿sabes qué me hace pensar un poco? Estoy acompañando a dos personas que son hombres en su proceso, junto con mi amiga psicóloga, y eh, viven muy solos su proceso de recuperación. O sea, no quieren expresar, por ejemplo, que se están recuperando de un TCA, a diferencia de cómo lo pueden vivir unas adolescentes niñas que se consideran niñas. O sea, es como, a mí me impacta mucho esta sororidad de incluso la familia lo vive de una manera distinta, ¿no? Bueno, en uno de los casos es el papá incluso le dice, tú y tu enfermedad de mujer. O sea, si tú tienes una enfermedad de mujer y, oh, se impacta mucho y el hecho de que sea con tanta secrecía también es muy doloroso. Es muy doloroso, sobre todo porque no permite, ¿no? a los hombres expresarse y se meten en la propia cárcel de lo masculino. ¿No? Es decir, no Sí, puedo expresar porque eso va en contra de lo masculino y fíjate también lo que decías tú, ¿no? O sea, qué distorsión más grande pensar que una serie de trastornos son de un género. Es decir, evidentemente afectan mucho más a las mujeres, pero por factores sociales y culturales y educacionales, pero cada vez vemos que más hombres son influidos por esto. O sea, al final, ¿no? Lo que cuento yo a veces también en las clases del máster, hombres y mujeres están igualmente influidos por el tema de la imagen, que luego evidentemente afecta más a las mujeres, pero al final lo que vemos es que se expresa de formas diferentes. Pues las mujeres que tienden a buscar más la delgadez, los hombres que tienden a buscar más la masa muscular. También, ¿por qué? Pues es lo que decimos, no hay más que fijarse en los ídolos sociales y en las modas también del cuerpo, de lo que nos van transmitiendo a hombres y a mujeres. Y al final a las mujeres siempre que ha sido el ideal de la delgadez, de estar perfecta, de tener unas medidas, unas curvas, una talla, a los hombres que ha sido el estar mazadísimo, estar gigante, porque también ese cuerpo musculoso o atlético está muchas veces asociado también a esto que decíamos de la masculinidad, ¿no? Lo masculino es un cuerpo así y tampoco tiene por qué ser así, es decir, no tiene por qué ser que lo masculino sea tener un cuerpo concreto. claro, no, para nada. Y además esta parte, o sea, por ejemplo, yo lo veo en parejas, ¿no? O sea, ¿cuánto impacta estos dos versiones de cuerpo en una pareja? O sea, de repente
crea mucho problema si la pareja, si el hombre en esta pareja es más delgado que la mujer, hay un impacto mucho más grande y hay un constructo social ahí y obviamente emocionalmente tanto uno como el otro constantemente se cuestionan su feminidad y su masculinidad tan solo por estas imágenes o estos conceptos de imágenes como tendrían que ser, pero un hombre no tiene que ser más grande que una mujer. ¿En dónde pasa eso? Totalmente, o sea, por eso, ¿no? O sea, tenemos que desligar un poco el cuerpo a lo que tiene que ver con la masculinidad y la feminidad, ¿no? Porque luego además, fíjate, yo creo que también estos conceptos de masculinidad y feminidad, evidentemente, se pueden ver desde diferentes perspectivas, ¿no? O sea, se puede ver desde una óptica cultural, social, educacional, biológica, es decir, no se puede mirar simplemente con unas gafas y decir, vale, esto es esto y esto es lo otro. O sea, Claro. tenemos que entender eso a lo largo de la historia como un constructo que ha ido evolucionando también y que precisamente en estos últimos años lo que estamos diciendo, está habiendo una deconstrucción muy buena sobre, o bueno, muy buena creo yo, porque sobre todo nos está permitiendo a hombres y mujeres vivir más libres, ¿no? De nuestros Claro. roles, de lo que se espera de nosotros socialmente y decir, oye, pues si a mí me apetece pintarme las uñas, ponerme un pendiente o comportarme como me dé la gana, eso no repercute en mi género o en las personas que me gustan. Son Claro. cosas que están totalmente separadas. Claro, y que se está desconstruyendo ahora, pero que también ha evolucionado este concepto de la masculinidad, ¿no? Porque ahora, yo no sé, yo encuentro que hoy en tiempo es, sí ten estos músculos, pero también sé como el más atrevido, el más aventurero, o sea, como unos conceptos que ya no es nada más los músculos, sino que se van formando y adhiriendo a este nuevo prototipo de hombre del millennial o de los nuevos millennials, ¿no? Claro, fíjate, ¿no? También si de esto que tú estás comentando, Carla, si lo llevamos al ámbito más psicológico, estaríamos hablando de un rasgo de personalidad que es la búsqueda de sensaciones, ¿no? El cómo las personas muchas veces, pues para, digamos, para relacionarnos un poco con la realidad, hay personas que tienen una mayor tendencia a buscar más estímulos, sensaciones más potentes, que por ejemplo eso lo podemos ver en las personas que practican deportes extremos. Pues evidentemente una persona que practica deporte extremo va buscando, ¿no? Ese chute de adrenalina de ¡guau! ¡Qué guay salir, hacer cosas diferentes, arriesgarse! Pero es que eso, a contrario de lo que se piensa que puede estar asociado a un rol, eso viene más de algo que tiene que ver con nuestra personalidad. Luego otra cosa es lo que la sociedad y la cultura te digan, no, es que tú como eres hombre tienes que ser explorador, tienes que salir, tienes que moverte, ¿no? Y a la mujer pues estar tranquilita en casa, preparándolo todo y al final nada tiene que ver con eso. Es decir, esto Claro. es un rasgo de personalidad que luego eso se moldea social y culturalmente, ¿no? Que además, fíjate, ahora que estamos hablando de esto, a mí hay una historia, ¿no? Que me gusta mucho, que contrasta mucho con todo esto que estamos hablando, que es la historia de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cómo Alicia también, siendo mujer, rompe todos esos Claro. estereotipos y es una mujer aventurera que quiere salir, quiere conocer cosas, ¿no? Incluso eh, lleva a cabo el trabajo que su difunto padre no pudo llevar, que era el establecer rutas de comercio con todo el mundo y ella se va ahí con su barco, se mueve. Entonces, por eso te digo que al final aquí tenemos que tener cuidado, ¿no? Con asociar cosas que son de la personalidad, del ámbito más psicológico, a un rol de género, porque efectivamente es que no tiene nada que ver. Te puedes encontrar también mujeres que les encanta saltar en paracaídas, en parapente, vamos, yo que practico escalada, o sea, Uh, el 50% o más de la gente con la que escalo son mujeres y que, vamos, no veas cómo escalan, cómo aprietan, cómo se tiran y se pegan sus vuelos, o sea, que ahí no tiene que ver con ser hombre o mujer. claro, tiene que ver con algo, con una propia preferencia, ¿no? Interna, supongo. Eh, y bueno, hablando tú que también ves esta parte del deporte desde tu propia experiencia y que además acompañas gente en esta parte de la psicología del deporte, ¿cómo tú puedes notar cuando una persona se acerca al deporte por este impulso de, o tienes que hacerlo porque te vas a ver, o sea, hablando de masculinidad, pero bueno, en este caso masculino, femenino, no importa, sino por una presión social más que por un gusto propio? ¿Y cómo puedes tú primero distinguirlo y
¿cuál sería tu consejo en estos casos? Vale, a ver, mira, yo creo que también, ¿no? Aquí tenemos que verlo un poco desde un término, digamos, integral, ¿no? O sea, lo que tampoco yo creo que sea, o por lo menos no he observado, es que, o bueno, lo que también he leído en los artículos y todo, es que las personas solo lo hagan o por un motivo o por otro, ¿no? O sea, yo creo que también toda persona que se acerca al deporte, actividad física, ejercicio, de una forma u otra, en mayor o menor medida, de forma más directa o indirecta, espera que eso repercuta sobre su imagen y que le ayude pues a verse un poquito mejor, a percibirse mejor. Ahora bien, evidentemente lo que decíamos, eso puede ser una de las motivaciones. Luego podemos ampliarla a muchas más motivaciones, lo que decías tú, disfrute, pasáselo bien, salud, sentirse fuerte, sentirse con energía, ¿no? Que al final el deporte tiene, digamos, muchas más vertientes. Entonces, yo creo que aquí sobre todo es valorar cuánto peso tiene cada motivo a la hora de relacionarnos con el ejercicio y luego, pues evidentemente, ir como distribuyendo, ¿no? Un poquito esos pesos hacia digamos, hacia los pilares que nos aporten más en cuanto a la salud, el disfrute, la vitalidad, la energía, que lo que tiene que ver con la imagen, que evidentemente esto no es decir, no, bueno, pues da igual la imagen. Bueno, pues eso yo creo que sería hacer ojos ciegos a una realidad y eso tampoco es. Pero sí el poder ayudar a que las personas que se plantean pues iniciarse en un deporte, meterse un poco a practicar ejercicio físico, actividad y todo, lo orientemos más hacia los otros pilares o factores que hemos hablado y esto pues evidentemente está ahí, pero si vemos que tiene un peso importante en la persona, no decir, oye, yo me meto solo para cambiar mi imagen, pues ahí podría ser interesante trabajarlo, ¿no? O sea, sobre todo de cara a flexibilizarlo y a ampliar la perspectiva, ¿no? Porque no se trata ahora tampoco de decirle a una persona, no, no te metas para cambiar tu imagen, no, no puedes hacerlo, o sea, porque entonces esto es como lo del elefante rosa, no pienses en un elefante rosa, tacatá, ahí está el Claro. elefante rosa. Claro, no, me encanta eso. Y sabes qué, me hace mucho sentido de manera personal y cuando acompaño, o sea, porque de repente sí encuentro un poco complicado, digo, los dos que acompañamos a personas con TCA, cuando ellos tienen una relación como, pues, excesiva con el ejercicio, no sana, cuándo reintegrarlo, cómo reintegrarlo, cuándo sí está bien, cuándo sí está mal, y entonces venimos otra vez, eh, caemos en estos paradigmas o en estos opuestos, ¿no? De no pienses en nada en el cuerpo y, o no, es que tu figura no tiene nada que ver y ahora escuchándote es, pues es que no, o sea, si pensamos en blanco y negro es utilizar los mismos recursos que tiene la propia enfermedad, no se puede, ¿no? No se puede pensar así. Y justo hoy, que en la mañana estaba haciendo ejercicio, bueno, cuento largo, logré algo que para mí es importante en el sentido de lograrlo, porque ni siquiera es que lo había buscado, es que pude haber un avance. Dije, o sea, a mí me sorprendió, dije, wow, o sea, ¿cómo pude avanzar? Me duró 2 años y fue de, wow, nunca lo había buscado, pero me sentí bien. Y dentro de mí hubo una parte de decir, ¿estaré bien en sentirme bien por haber alcanzado algo físico? Y porque me vino la duda, ¿no? Eh, y escuchándote ahorita, claro que dije, o sea, sí está bien porque no estoy utilizando otras herramientas, o sea, no es por otra cosa más que por un propio logro personal. Claro, vamos, yo por lo menos lo veo así, lo trabajo así en consulta, porque luego, evidentemente, dentro de todo lo que tiene que ver el trabajo con la alimentación, pues te puedes encontrar otro tipo de perspectivas también, otros enfoques que lo van a trabajar a lo mejor de otra manera y radicalmente te van a decir, no, esto no puede entrar aquí. Hombre, yo, la verdad, no sé, cuando la realidad es tan amplia, tan diversa y los motivos son tan diversos, rechazar algo que está a la orden del día, creo que no es el camino. Creo que el camino es integrar eso y reequilibrar todo eso un poco, porque al final, evidentemente, lo que no podemos negar, y eso lo sabemos a nivel de ciencia, es que la imagen, ¿no? O la imagen que percibimos de nosotros mismos influye en una parte en nuestra satisfacción, influye en una parte también en cómo nos vemos a nivel identitario. Ahora, es lo que decimos, que evidentemente que eso no sea el 95% de mi satisfacción vital ni de mi identidad, porque al final estoy poniendo toda esa satisfacción
a algo que lo normal es que cambie cada día. Claro. Que un día retenga un poco más de agua, otro día me haya movido más, otro día me haya movido menos, otro día esté con más estrés, un día haya comido más, otro menos. Y al final, claro, los ideales que tenemos del cuerpo, ¿no? Son los que muchas veces vemos en redes sociales, ¿no? De toda esta gente que está ahí mazadísima con los bikinis, con no sé qué, con tal. Y lo que realmente no te cuentan es que esos cuerpos no son saludables. Exacto. Esos porcentajes grasos tan bajos, esas restricciones calóricas tan grandes que se hacen para tener esos cuerpos, o el uso también de esteroides, sustancias anabólicas, etcétera, eso no es saludable. O sea, eso Claro. te destroza por dentro. Claro, y me encanta que lo digas, porque a lo mejor en tu proceso, si estás escuchándonos y en estos momentos no puedes ejercitarse, yo siempre digo, es que no es para siempre, o sea, hacer una pausa para poderte integrar nuevamente desde un lugar distinto, porque el ejercicio, o sea, o el movimiento, llamémosle movimiento, es necesario, es vital, te hace feliz, te conecta con muchas cosas, o sea, es intrínseco en el ser humano. Pero sí va a haber un momento en que tal vez tengas que hacer un stop, como tendremos que hacer un stop en muchas otras cosas de nuestra vida, ¿no? A lo mejor una relación de pareja, a lo mejor incluso en vivir con una persona, que no es tus papás, o sea, en diferentes cosas. A veces necesitas salirte para poder ver y volverte a integrar de una manera distinta. Y ahorita que lo nombras, pues claro, o sea, al final no podemos cerrar los ojos a una realidad y algo que además intrínsecamente vamos a buscar, pero hacerlo desde un lugar mucho más amable con nosotros, sin buscar esta masculinidad ni esta feminidad, ¿no? Claro, y fíjate, ¿no? Con esto que estamos hablando, Carla, me viene también un ejemplo a la cabeza, ¿vale? Yo, pues en la parte de psicología deportiva, también he trabajado con personas que se dedican al mundo del fitness y el culturismo de forma profesional, ¿no? Y muchas veces lo que hemos trabajado en esos aspectos es cuando están antes de competición y entran en esos periodos tan restrictivos, de deshidratación tan grande, ¿no? A mí lo que muchas veces me decían es, pero ¿cómo puedo llevar esto? ¿Cómo puedo llevar la ansiedad que tengo por la comida, las ganas que tengo de comer, de beber, que es que no duermo? Y yo es lo que les decía, es que no hay nada mágico ni hay nada que pueda ir en contra de tu sistema nervioso mandándote señales para vivir, para estar tranquilo, para tener las necesidades básicas cubiertas. Entonces, que evidentemente, lo que digo, las personas que se dedican a este mundo y lo quieren hacer y les compensa y todo, oye, fantástico, fenomenal. Lo que sí, pues tienes que saber que te tienes que exponer a eso y que eso no es una cosa de la que te puedas desconectar. Es decir, si llevas 2 o 3 semanas en una restricción calórica tremenda de agua porque te estás preparando para salir a la tarima, lo normal y lo esperable es que tu cuerpo te grite, ¿no? Que tiene hambre, que necesita comer. Otra cosa es lo que o cómo a ti te gustaría llevarlo. Decir, no, bueno, pues que no pase nada, que me dé igual y que ya está. Bueno, pero es que la biología y la supervivencia no funcionan así. Claro, y qué bueno que lo nombras, porque creo que casi no se nombra desde un lugar tan profesional como el que tú tienes, estos cuerpos que vemos, lo decías hace un rato, ¿no? En fotos, o esto del fisicoculturismo y gente que se dedica a eso, que tampoco hay que estigmatizar, ¿no? Es su decisión, ellos están Claro. decidiendo hacerlo y asumiendo las consecuencias propias que esto va a llevar si lo hacen, como cualquier deporte, porque todos los deportes incluyen un riesgo físico, un riesgo de salud, una parte, o sea, sobre todo si lo haces de manera profesional. Pero hablando de gente común y corriente, es importante que sepan que estos cuerpos padecen y sufren también, no son una cosa de solo entrena fuerte y sé feliz, no es así. Totalmente. O sea, y fíjate, ¿no? Si, vamos a decir, si personas que a lo mejor no llevan su cuerpo tan al extremo experimentan estos mismos síntomas que experimentan los culturistas, ¿no? Es decir, pues el hambre, el control, la restricción, el descontrol, un poco todo esto, claro, pues imagínate una persona normal si experimenta eso, una persona que se dedica al culturismo profesional, o sea, es lo que vive una persona normal o que tiene una diferencia, o sea, que tiene una relación complicada con la alimentación por 10. Claro. Entonces, claro, ahí también plantearnos, oye, me quiero exponer a sentir todo esto que estoy sintiendo ya multiplicado por mantener un determinado cuerpo.
Pues hombre, por lo menos yo lo dejo ahí como pregunta para que las personas que nos estén escuchando, ¿no? Se lo puedan plantear. Porque luego al final, no sé también tú qué opinas, ¿no, Carla? Pero muchas veces estas promesas, que son más promesas que nos imaginamos nosotros mentalmente, ¿no? Que tienen que ver con el cuerpo, luego nunca llegan. Nos imaginamos Claro, que cuando tengamos un cuerpo, bueno, la gente nos va a querer, cuando tengamos un peso determinado, todo el mundo nos va a aceptar, todo el mundo nos lo va a reconocer. Y yo por lo menos también en mi experiencia, ¿no? De cuando pasé los TCA en mi adolescencia y también pues entré más un poco en ámbitos de muscularme y todo, para mí nada cambió. O sea, nadie se acercó más a mí, nadie me quería más, menos, es decir, estaba yo con mi propia movida y el resto viviendo sus vidas. claro, ¿no? Y me incluyo también, o sea, nadie lo nota más que tú y entre comillas. Y yo creo que aquí me lleva a pensar un poco en esta meta que cuando, o estas metas del cuerpo, ¿no? Que cuando las logras, sí viene este ráfaga de felicidad, de yes, lo logré, me siento como muy contenta conmigo, pero luego viene esta obsesión, esta ansiedad, esta compulsión, y ahora cómo le hago para mantenerlo, o sea, porque no nada más es llegar ahí, sino es, ahora mantén eso que llegaste y eso es lo que te roba literalmente tu día a día. Ujú. Totalmente. Y has dado con una cosa que es clave, Carla, que ya no es solo el llegar, sino el mantener, que al Eso. final es lo que decíamos, mantener ese nivel de porcentaje graso en los cuerpos o ese nivel muscular o incluso también, ¿no? Que esto se lo escuchaba el otro día a un nutricionista que me encanta, que se llama Julio Basulto, que te hablan también de cómo incluso esta mirada de no, hay que comer proteína, tenemos que meterle proteína, ¿no? Como si la proteína fuese el nutriente esencial, que realmente no necesitamos tanta proteína una persona de una vida normal, de a pie, que puede funcionar perfectamente. Otra cosa es que estemos hablando, pues eso, de deportistas profesionales que tienen unos objetivos de rendimiento. Ahí ya estamos entrando en otro mundo totalmente diferente. Pero no tenemos tampoco que obsesionarnos tanto con, no, más proteína es mejor. No, al final el cuerpo necesita de una variedad de nutrientes. De nuestros tres macronutrientes. O sea, el otro día encontré, creo que ya lo he dicho muchas veces, pero me sigue sorprendiendo, unas golosinas con proteína. Like, ¿really? O sea, es ya la mercadotecnia como en este pedestal a la proteína y todos los otros macronutrientes casi casi que están ahí nada más para hacerte sufrir porque no los tendrías que comer y no es cierto. Y podemos ahí ligar y me gustaría ligar una pregunta. ¿Qué tanto en esta masculinidad tóxica ¿qué rol juega la alimentación? Mm. Bueno, pues yo creo que en este caso la alimentación juega el rol de que es un medio para llegar a ese fin del ideal masculino, ¿no? El ideal del cuerpo masculino, pues es lo que te decía. Vemos los cómics, las series, las películas, o sea, y están todos que parecen una pared de ladrillos, ¿no? Entonces, claro, ahí la alimentación y el deporte o el ejercicio físico se vuelven los medios para controlar el cuerpo o para intentar llegar a esos puntos. Y evidentemente, pues claro, ¿eso qué pasa? Pues nos metemos, como decíamos antes, también en una relación polar, en un blanco y negro, en un esto está permitido, esto está prohibido. Y entonces ya ahí empezamos a meter restricción, empezamos a sentirnos culpables, nos empieza a entrar ansiedad por la comida, cuando lo que decimos, pues oye, no hay un cuerpo asociado, o sea, no por tener un cuerpo concreto eres masculino, eres femenina, Claro. o sea, nada que ver, los cuerpos son los que son y luego lo que decimos, pues es que al final estamos hablando de un concepto, ¿no? Que tiene mucho que ver con la parte cultural, con la parte social, con lo que la sociedad a lo largo de la historia también nos han hecho creer a las personas de qué es una cosa y de qué es otra. Claro, pero somos iguales, o sea, al final no es masculino, sino sentimos igual, o sea, nuestra biología va a actuar igual ante una restricción, hombre o mujer. Lo que sí es que me pregunto, ¿por qué será o cuál crees que sea tu teoría de por qué o sea, en estadísticas se ve que hombres padecen mucho más el binge eating disorder, el comer por atracón, o sea, en estadísticas, y digo en estadísticas porque sabemos que también esas estadísticas pues no nos muestran una realidad consciente, porque no todos están hablando de eso, porque se pasa desapercibido, pero lo que tenemos en la mano es eso.
¿Por qué en hombres es una de las prevalencias en TCA esta parte? ¿Tú cuál crees que sea la teoría? Bueno, pues a ver, por generar hipótesis, ¿no? Podríamos hablar también de que en el caso de los hombres también, aunque luego en el caso de las mujeres también vemos que ese rasgo de control está muy presente en el tema de alimentación, este rasgo de control está más asociado ya no solo a la alimentación, sino al concepto este de masculinidad. Entonces, si para ser masculino tengo que controlarme, controlar todos mis impulsos, me paso el día a día controlándome, pues evidentemente eso va a llegar un momento en el que el vaso se va a desbordar. Y como soy un ser humano, pues también se me puede desbordar el vaso, siendo hombre, siendo mujer. Lo que sí es que si además tenemos ligado ese control, que también ahí estaríamos hablando de otro rasgo psicológico, a lo que es la idea de la masculinidad, pues bueno, esto puede surgir un poco como hipótesis. Es decir, si me controlo más y ya no solo controlarme en el día a día, sino porque los hombres tenemos que tener ese control, esa disciplina, pues evidentemente los hombres, o sea, y las mujeres nos podemos controlar, pero todos tenemos un cierto límite y sobre todo que ese control genera unos impactos a nivel de sistema nervioso, a nivel emocional, que muchas veces no somos conscientes, simplemente creemos, no, yo me controlo y ya está. No, el control también a final de mes llega y te pasa una factura y te dice, aquí está la factura, te toca pagar. Claro, claro. Y además que tanto también esta parte del control y qué tanto en los hombres también, y digo, nos pasa a todos, pero es menos visibilizado, o sea, puedo aceptar que un hombre pueda tener atracones y eso lo hacen, no es incluso algo cuestionable, ¿no? De repente es papá o mamá, bueno, digo papá o el niño grande puede comer muchísimo más que una niña, entonces ni siquiera sabemos como adultos si es un niño, si es un adolescente, si está pasando por algo, lo damos como, es hombre, está bien, no sé, esa es también mi teoría, o es papá que viene tan cansado del trabajo y puede comer esas grandes cantidades, está bien, es normal, dejémoslo, y si fuera en otro género no los cuestionaríamos, entonces también no sé qué tanto sea por este constructo social que como sociedad hemos creado y hemos aceptado y no nos damos cuenta que puede pasar algo ahí. Totalmente, y ahí efectivamente es que lo que estamos asociando, ¿no? Es las cantidades que deben comer hombres o mujeres. En los hombres suele estar más relacionado con mayores cantidades y las mujeres que deben comer como cantidades más pequeñas. Y al final el comer una cantidad u otra no tiene nada que ver Claro, con el género, con el sexo, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Tiene que ver con el desgaste de energía que tú tienes, que eso es una cosa que hay que entenderlo como que es algo básico. Seas hombre, mujer o lo que quieras, vas a tener un desgaste energético que evidentemente va a variar en función de tu día a día. Oye, pues te estás estudiando una oposición y estás 9 horas al día estudiando, o tienes un trabajo físico, o tienes un trabajo que estás todo el día sentada en una silla. Bueno, pues eso es una cosa que hay que entender que no va en función de lo que decimos, de los roles de género. Esto es claro, una cosa que tiene que ver con las necesidades de cada persona. claro. Adrián, se nos está yendo el tiempo y no me quiero ir sin antes como ¿qué sí sería? O sea, y esto es volver a la polaridad, tal vez no sea la pregunta, pero ¿cómo sí vivir tu masculinidad de una manera mucho más sana? O sea, quitarte esta toxicidad. Vale, pues a ver, yo creo que lo primero de todo, ¿no? Sería tomar conciencia de hasta qué punto ese rol masculino que estoy desarrollando en mi vida, ¿no? Como hombre, me está metiendo en una caja de cuatro paredes o me está permitiendo también vivir mi vida con libertad y explorar también la vida, ¿no? Eso es lo primero de todo. O sea, cuando tu rol de género te está condicionando a tener que vivir la vida de una forma, pues ahí evidentemente yo creo que eso es un primer paso para poder plantearnos, ¿no? Decir, oye, aquí está pasando algo, a mí no me interesa vivir así por lo que la sociedad espera de mí como hombre o como mujer, ¿no? Entonces creo que lo primero de todo también de cara a trabajar esta masculinidad, pues es de lo que hablábamos. Primero y número uno, empezar a aceptar y trabajar la vulnerabilidad. Es decir, que vulnerabilidad no es debilidad, o sea, que no tiene absolutamente nada que ver y luego aparte tendríamos que esto daría para otro día otro podcast, hablar de qué es eso de debilidad, ¿no? ¿Qué entendemos por concepto de debilidad? Entonces,
lo primero, separar y aceptar que a los hombres también las cosas nos pueden afectar, ¿no? Porque luego muchas veces una de las cosas que tiene que ver también con esta masculinidad o que esta masculinidad más tóxica rechaza es como que el hombre tiene que saber afrontarlo todo. El hombre siempre pasa algo y tiene que ir para adelante con ello y decir, bueno, los hombres también aprenden, los hombres también no lo saben todo, los hombres a veces están en incertidumbre, ¿no? Como les digo yo eh, en las consultas muchas veces, en el solo sé que no sé nada. Ahora mismo, o Sí, sea, es que dudo de todo, ¿no? Y que eso incluso es que es algo bueno, porque ese es el primer paso para empezar a moverse, a descubrir, a conocer, ¿no? Entonces yo creo que en un primer momento hay que reconciliarse con esa esencia, pero ya no solo de rol de género de hombre, sino de ser humano, no, de ajá, vulnerable, que esto no es hombres y mujeres, no, esto es ser humano. Los seres humanos somos vulnerables punto. por existencia, o sea, ahí no hay más, ¿no? Luego también, otra de las cosas muy importantes sería ayudar a los hombres a introducirse un poquito más en ese mundo emocional, ¿no? Y además, ayudarles a introducirse en el mundo emocional, pero también desde sus propios patrones, desde su propia forma de gestionar. No hay que inculcar la forma absoluta de, no, las emociones todo el mundo tiene que mirarlas así. Pues oye, igual no. Igual hay Sí, personas que les viene mejor lo que decíamos, la tendencia a la acción y funcionan fenomenal, y hay personas que les viene mejor el estar paraditas un poco para conectar y digerir, ¿no? Y yo al final lo que digo siempre, equilibrio. La acción por sí sola no tiene dirección y el sentir y quedarte parado no te saca a ningún lado. Vamos a coger lo mejor del movimiento y lo mejor de el conectar con nuestras emociones, porque el conectar con nuestras emociones es lo que te permite saber qué es lo que está pasando para luego orientarte y enfocarte en una dirección, que es un poco lo que, a contrario, lo que se piensa, ¿no? Si siento, me voy a quedar ahí, o no, si voy a la acción, voy a ir, que no sé ni por dónde voy a ir. No, bueno, vuelvo a lo mismo, integrar. integremos, cojamos esas dos cosas y utilicemos lo mejor de cada ello, ¿no? Claro, Otra parte importante que también hablábamos, ¿no? De esa polaridad de fuerza y debilidad en lo masculino, ¿no? Entender, o sea, ser fuerte nada tiene que ver con que las cosas no me afecten, con que a veces me pueda equivocar, con que a veces no sepa algo, con que a veces no pueda estar en mi versión de proteger, de proveer, ¿no? Que es lo que muchas veces también la masculinidad nos mueve, que no pasa nada, es decir, que eso entra dentro de todo esto, ¿no? Y al final lo que digo siempre, para ir hacia un lado, hacia un rasgo, ¿no? Entendiendo que los rasgos son como dimensiones, la fuerza y la debilidad, hay que bascular. Y no entenderíamos lo que es la fuerza sin la debilidad, ni la debilidad sin la fuerza. me Entonces, encanta. hay que plantearse que tenemos que pasar por esos dos lados y que no podemos mantenernos solo en un polo, porque al final si no eso nos va a llevar a un efecto péndulo que si me mantengo mucho tiempo aquí, de repente, ¡pum!, me va a mandar al otro lado y me voy a pasar un buen tiempo ahí en el Sí, otro lado, claro. Y me ¿vale? encanta esto porque en realidad lo que dices, ¿no? Los rasgos de personalidad se mueven hacia un lado o hacia el otro, o sea, te van a llevar para muchos lugares. La idea es que tú vayas encontrando tu equilibrio y no es de género, sino es solo de humanidad. Y creo que esa es una muy buena forma tal vez de integrar todo lo que hemos dicho hoy y sobre todo lo que tú nos has compartido. O sea, más allá de hombre, mujer o cualquier orientación que tengas, eres humano antes. Y como humano nos pasan cosas. Totalmente. Y además, ¿no? Fíjate, por ponerle también una guindita a esto que estamos hablando, tenemos también como muy asociado desde esta masculinidad que el hombre tiene que ser exitoso en todas sus áreas de su vida, sobre todo en lo que tiene que ver con lo económico, con lo laboral, con tener como una capacidad sobrehumana para no romperse, ¿no? Para estar ahí invulnerable como está un árbol ante la tormenta. Entonces, creo que tenemos que romper también con ese ideal, por precisamente lo que te digo, porque al final, cuando una tabla es muy rígida y le viene el viento, puede aguantar mucho tiempo, pero va a llegar un momento que si el viento lo supera, Claro. lo va a partir y luego hay que reconstruirse. Por otro lado, si tenemos una vara de bambú, la vara de bambú también se puede partir, evidentemente, porque a toda persona es susceptible de que la vida le parta en dos con alguna experiencia, pero
va a tener un mayor grado de adaptabilidad y de flexibilidad a todo eso que esté pasando. Entonces, de cara a la calidad de vida, pues evidentemente preferimos la flexibilidad, que eso no quita que también tenga que haber disciplina y estructura para muchas cosas, pero en lo que tiene que ver con estos conceptos tan rígidos de masculinidad que estamos hablando, yo creo que sí es importante el trabajar esa parte de la flexibilidad y separar, decir que no hay nada de malo, ¿no? O sea, no sé dónde. Ah, fíjate, sí, ahora que justo ha fallecido Pepe Mújica, ¿no? Escuchaba el otro día en redes sociales una de las frases que no me acuerdo exactamente cómo decía, pero decía que el éxito del ser humano no es tanto en no romperse, sino en después de cada caída volver a levantarte. No en no tener caídas, caídas vas a tener. Aquí el éxito es decir, vale, pues me he caído, me he pegado una hostia tremenda, voy a ver cómo poco a poco me puedo reconstruir. Que evidentemente luego también es verdad que hay situaciones en la vida que son realmente trágicas, o sea, que Claro. son, o sea, vamos, o sea, horrorosas, que de pensar en ello, vamos, se me pone la piel de gallina. Pero bueno, que igualmente, o sea, hasta en esas circunstancias tan extremas, y lo tenemos también demostrado a lo largo de la historia por el ser humano tiene capacidad de reinventarse, tiene capacidad de reconstruirse, tiene capacidad de, con el dolor, sacar el salir hacia adelante. Ahora, pues esto ya hay que adaptarlo a la vida de cada persona y sobre todo no venderlo como algo absoluto, ¿no? Como se vende, no, todo el mundo resiliente, no, siempre que te viene algo malo le tienes que sacar aprendizaje. Pues hombre, idealmente estaría genial, sería maravilloso que siempre de las cosas malas que nos pasan sacásemos aprendizaje, pero la realidad es que a veces simplemente hay que digerirlas y seguir hacia adelante. Y moverlos, Punto. porque a veces es injusto. O sea, a veces como lo dijiste hace rato, simplemente no hay una razón, pero pasan. Pasan sin razón, sin que tú las crees, porque a veces también he oído, ¿no? Es que tú creas todo lo que te pasa. Pues no siempre, porque nunca he querido que esto me pase, pero me está pasando y entonces, digo, mucho tiene que ver tu forma de estar ahí, pero aún así, como dices, o sea, hay cosas que te van a pasar porque te tienen que pasar, listo, muévete y no hay explicación, pero bueno, si puedes, porque hay cosas también que son muy dolorosas y que te va a tocar, que te duelan y que te duelan tanto hasta que estés listo para salir del dolor. No hay tiempo, Claro, ¿no? Oye, claro, Adrián, si fíjate. fuéramos a hacer un post, como esos padrísimos que tú haces, de la trampa de la muscular, ¿qué pondrías ahí? Bueno, pues yo lo pondría, ¿no? Como la trampa de la masculinidad tóxica, lo que la sociedad te dice que debes ser como hombre cuando la realidad es otra, ¿no? Es decir, al final el poder desmitificar un poco este rol de hombres, ¿no? Que también esto hay que hacerlo pues con mucha amabilidad, porque ya sabemos que cuando vamos a trabajar un concepto que tiene que ver con la identidad, se levantan las defensas, sea hombre, sea mujer o tengas la orientación que tengas, ¿no? Entonces, creo que habría que acercarse de una forma de diálogo, de forma amable, para que también nos lo podamos plantear, porque es verdad que al final, fíjate también, ¿no? Con todo lo que hemos hablado hoy y con esto de la masculinidad, todo lo que tiene que ver, y aquí a lo mejor puede haber personas que difieran, lo cual me parece fenomenal, oye, podemos entrar a diálogo y hablar las cosas, pero desde todo este movimiento también del feminismo que ha cogido mucha fuerza estos últimos años, ¿no? Desde algunas partes o algunos sectores es como que, digamos, se quiere obligar, se quiere imponer el cambio en los hombres, ¿no? En los hombres que a lo mejor tienen este concepto de masculinidad y evidentemente yo entiendo que pues, habrá muchísimas mujeres que habrán sufrido y habrán muerto también por esta masculinidad tóxica. O sea, vamos a decir las cosas también Claro. con todas las letras, ¿no? Ahora, querer imponer a una persona que cambie y decirle tú cómo tiene que cambiar, pues joder, llevo 13 años dedicándome a esta profesión, creo que algo sé de ello, no lo sé todo, pero los cambios así no salen muy bien. Los cambios salen más desde el diálogo también y desde la reflexión propia, que evidentemente también tenemos que asumir que va a haber hombres que se van a morir con esta masculinidad tóxica, habiéndola reproducido toda su vida, porque lo que no es realista tampoco, yo creo, es pensar que esto va a haber un momento en la sociedad en el que va a desaparecer, que no va a existir. Oye, ojalá, pero yo creo que eso no es realista. Claro, Claro, no, no, no. Y además creo que algo que, hablando y siendo tan realistas como eso, o sea,
esta masculinidad tóxica también la genera esta misma feminidad. También las mujeres generan esta masculinidad tóxica en muchos sentidos, preservan el lugar, o sea, y sé que a lo mejor a muchas personas me van a decir, bueno, o sea, se van a levantar y todo, pero en casa, o sea, y yo, por ejemplo, yo, tiempo antes, yo te puedo decir que yo en mi casa, o sea, simplemente mi esposo es muy femenino en muchas cosas, o sea, mucho más femenino en muchas cosas que yo, o sea, él se puede sentar a coser y cose mejor que yo, o sea, cosas que son roles femeninos, que él las cocina súper bien, o sea, hace cosas que, y a mí, o sea, yo decía, ¿cómo él puede ser más femenino que yo, no? O sea, en estos roles tontos que uno se cree en la cabeza y que al final uno va preservando esas cosas, o sea, no nada más es rollo de los hombres, en realidad es rollo de la sociedad, cuánto tú también te sirve que tu hombre o tu familiar o tu persona sea así, o sea, cuánto te sirve ese rol como mujer, ¿no? Totalmente, Carla, y eso efectivamente hay una parte social que se retroalimenta el uno con los otros. Es decir, si dos personas se creen a ciencia cierta que esos son sus roles, se encuentran y encajan, pues esas dos personas van a seguir pensando que las cosas son de una forma, que las personas nos tenemos que relacionar de una forma, que tenemos que cumplir ciertas funciones y oye, pues si a ellos les vale y les cuadra, fantástico, fenomenal, o sea, siempre y Claro. cuando les sea saludable, ¿quién somos nadie para decir algo? Ahora, evidentemente ya, pues lo que decimos, cuando esto pasa a otro nivel, ¿no? En el cual lo que te decía, que la masculinidad muchas veces ha matado a personas, pues hombre, ahí sí que hay que cuestionárselo y sobre todo por lo que te decía, ¿no? Yo creo que tenemos que separar el concepto de masculinidad y feminidad a conductas, ¿no? Que es lo que Claro. decías tú, coser, cocinar, no sé, yo por ejemplo, yo en mi casa también cocino, pero cocino porque yo desde que era pequeñito, con 3 años, mi abuela me puso con un taburete a su lado y me enseñó a cocinar y yo, es que a mí me encanta, para mí la cocina es un momento meditativo, o sea, me pongo con estos cascos solo, en silencio, que está ahí mi pareja en el salón tranquila y yo estoy ahí pim pam, pim pam, pim pam y estoy encantado y para mí Claro. es un momento de conexión conmigo y nada tiene que ver con que sea algo masculino o femenino. Claro, y es que son estos roles y me encanta que dice, o sea, no quitamos que esta masculinidad tóxica ha dañado mucho, ha matado personas porque no hay un consenso ahí, hay muchas, se violan muchos derechos, claro que es real, pero al final creo que es esta parte de respetar también, o sea, no estamos intentando cambiar a nadie que no crea que tienen que cambiar, sin embargo, es una invitación más a que responda y me encantó lo que tú dijiste de estas cuatro paredes, o sea, si esto te encierra en estas cuatro paredes y no te permite expanderte, cuestiónatelo nada más. Efectivamente, por lo menos eso. O sea, yo ya lo que te digo, precisamente por lo que me dedico, sé que el cambio requiere de muchos factores, ¿no? Claro, Y sobre todo de muchas ganas. Y hay gente que no está en la disposición, lo cual, oye, yo no soy quien para ir juzgando y ser juez absoluto de la vida de las personas. Ahora, sí creo que puede ser constructivo para todo el mundo como sociedad y como cultura el replantearnos las cosas. Decir, claro. oye, esto que me han enseñado, que yo he aprendido, que yo creo que es así, igual no es tan así como me lo han enseñado y tiene una cara oculta que no estoy viendo. Y volvemos a lo mismo también. Replantearse las cosas y abrirse implica integrar, implica acoger lo que antes no veía y meterlo en lo que creo que es y sacar de ahí algo nuevo. Y que eso me encanta de las nuevas generaciones que lo están haciendo y lo están haciendo súper bien. O sea, se están cuestionando tantas cosas que al menos yo no me las cuestionaba y a mí me encanta ver cómo de tu generación hacia abajo es todos se cuestionan y por qué tengo que creer eso y por qué está bien y por qué está mal. Y está increíble que se lo cuestionen y creo que ese es uno de los recursos más grandes. O sea, si decimos que la juventud está muy mal, yo pienso que esta parte de la juventud es algo increíble que nos puede pasar como humanidad, cuestionarse todo. Totalmente. Y que además la vida no es estática, la sociedad cambia, la cultura cambia, que es verdad que, y aquí esto nos daría para abrir otro melón, ¿no? ¿Cuántos Lo- podcasts vamos a hacer? lo- los tiempos de cambio y los procesos de cambio a nivel social y cultural, ¿no? Como
los tiempos reales y los procesos reales que tienen a cómo nos gustaría a cada persona que cambiase la sociedad y la cultura, ¿no? Bueno, pues oye, por lo menos si ya ahora mismo estamos viendo que está habiendo un cuestionamiento de todas esas creencias, de todos esos roles de género, de ese modo de vida, porque también la realidad es que el entorno ha cambiado, que el entorno no es el mismo que hace 40, que hace 50 años, pero en los diferentes estratos social, cultural, económico, comunitario, político, es decir, estamos cambiando incluso también un montón con toda la aparición de la tecnología, ahora la inteligencia artificial, a ver hasta dónde nos lleva todo esto, ¿no? Entonces, al final, creo que todas estas cosas hay que mirarlas o llevándolo al ideal, ¿no? Con un ojo crítico y sobre todo el ver que incluso de las cosas que a priori te parecen lo peor y te parece malísimo, hasta algo se puede sacar de eso si se mira con la perspectiva adecuada. Me encanta, me encanta. Oye, Adrián, para verlo con una perspectiva un poco más adecuada a todo esto, ¿dónde, cómo pueden trabajar contigo? Platícanos un poquito en general de todo lo que estás haciendo, porque sé que estás haciendo muchísimas cosas y que tienes como muchas posibilidades de que la gente pueda trabajar contigo desde diferentes ámbitos. Vale, pues mira, como comentaba al principio, yo, vamos, yo, o sea, tengo mi equipo de psicólogos, de Nutri también, que trabajamos en sesiones uno a uno, ¿vale? Y esa es una forma, pues, de la cual se puede trabajar con nosotros, aunque, bueno, es verdad que yo, pues, mi agenda la tengo cerrada ya desde febrero porque no doy a más y para mí es una máxima el ofrecer calidad a las personas y por coger una o dos personas más no voy a quitarle calidad a las personas con las que estoy trabajando. Entonces, bueno, pues para eso tengo un equipo que he formado yo, que trabajan en la misma línea y trabajamos de forma conjunta, pues todos estos temas que hemos hablado hoy, ¿no? Luego, aparte, pues una forma también de trabajar con el enfoque que yo trabajo, pues es lo que decíamos, pues yo también hago retiros, lo único que son retiros presenciales, ¿no? Que ahí, pues para quien le apetezca venirse a España, yo os invito porque además los retiros que yo hago son en un entorno de naturaleza que es una maravilla, o sea, que es una pasada. Pues fíjate, el último retiro de alimentación que hice el año pasado, tuvimos la suerte de que nos nevó. Nos nevó 2 días porque es un retiro que lo hago aquí en la Sierra de Madrid y en principio no sabíamos que iba a nevar ni nada y nos levantamos el sábado por la mañana con todo blanco, ¿no? Yo en los retiros meto también mucho la parte de naturaleza. Claro, fuimos haciendo una ruta por un bosque con la nieve, llegamos al alto de una cascada que es una pasada, que se ve todo el pueblo. Claro, que eso es una maravilla y eso nutre el alma, pero bueno, entiendo que también la distancia muchas veces es una dificultad, ¿no? Pero bueno, pues oye, para quien se anime a venirse a España, yo os animo. Y luego, pues bueno, también hace poco he sacado mi primer tallercito online, que es un taller de introducción a la alimentación consciente, que bueno, pues trabajamos una serie de módulos con unas prácticas que para personas que a lo mejor no conozcan de qué va todo esto o de lo que estamos hablando o del enfoque que yo trabajo, pues es como una primera aproximación a decir, oye, vamos a ver de qué va esto, ¿no? Y sobre todo que también lo importante de todo eso es que lleva práctica, porque al final leernos un libro, todos podemos leernos un libro, pero lo importante también, y yo creo que aquí tú estás conmigo, Carla, que entre los temas de alimentación y todo lo que es salud mental y crecimiento personal, hay que experimentar, hay que vivir las cosas, o sea, las células tienen que moverse y decir, hostia, ¿qué está pasando? No solo la cabeza. Sí, sí, totalmente, totalmente. Oiga, pues yo voy a poner todos los datos aquí abajo de Adrián. Em, Vayan a España si pueden, manden fotos. Y si no, bueno, pues su curso creo que es buenísimo y seguramente tu equipo ha de estar súper capacitado, entonces, y ha de estar también, pues, como respaldado por ti. Entonces, si ahorita no tienen espacio, pero pueden contactar a su equipo, no duden, por favor, en si sintieron esta atracción de poder trabajar con él o se sintieron apasionados en lo que hablamos, encuéntrenlo, contáctenlo y además la verdad es que eres tan bondadoso que estoy segura que cualquier pregunta y cualquier cuestión que quisieran en algún momento preguntártela, tú siempre respondes, entonces no duden en eso. Hombre, por supuesto, eso con total confianza. Es verdad que o sea, estos últimos meses pues he crecido mucho en redes sociales, pues oye, estoy súper agradecido con toda la gente que está llegando, entonces bueno, que si no contesto en el día, voy contestando a lo largo de la semana porque al final pues ya, como veis, hago muchas cosas y entonces tengo que organizarme bien los tiempos.
Claro, claro. Pues te agradezco mucho, Adrián. Muchas gracias. Ya tenemos ahí como 20 episodios por grabar, pero bueno, nos vemos en el siguiente. Y gracias a todos. Bueno, pues también por mi parte, Carla, muchísimas gracias de nuevo. Vamos por segunda vez, ya este es el segundo podcast que hacemos. Para mí es un gustazo encontrarnos aquí los dos, charlar un poquito sobre estos temas, ¿no? Poder abrir las cabezas también de las personas con todo esto que hablamos. Así que pues eternamente agradecido y también lo mismo a todas las personas que nos van a escuchar, pues también muchas gracias por dedicarnos el tiempo y la atención, que son recursos escasos en la sociedad en la que vivimos y que bueno, que espero que esta conversación que hemos tenido hoy aquí, pues oye, ayude a que por lo menos alguna persona se empiece a hacer alguna pregunta diferente en su cabeza. Me encanta, sí. Y bueno, muchas gracias. Gracias por eso. Pregúntense las cosas, pregunten a nosotros y tienen la posibilidad de crear algo distinto para ustedes. Entonces, los abrazamos los dos. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde, mañana o noche donde nos estén escuchando. Bye. Gracias a todos. Chao, Carla. Bye.